Hablemos de la LSTM, que es una red bastante intimidante porque tiene muchos parámetros. Tratemos de desenglosarla. Ya, la LSTM es la Long Short Term Memory y una arquitectura diseñada basada en compuertas motivada, es antigua del 97, para mitigar el problema del gradiente desvaneciente en las redes recurrentes. Los autores son Hochreiter y Schmidt-Huber. Schmidt-Huber es un personaje muy interesante, si lo quieren ver. Jürgen Schmidt-Huber trabaja en una universidad en Suiza. ¿Por qué es interesante? Porque él es como una persona muy crítica del crédito que se ha dado en Deep Learning, en redes neuronales, a ciertas personas que no lo han recibido. No sé si saben, si el Turing del año 2019 se lo ganaron como los padres de Deep Learning, que son Joshua Bengio, Jan LeCun, que inventó las redes convolucionales, y Jeff Hinton, que es casi el padre de las redes neuronales. Y Schmidt-Huber, y ellos siempre han trabajado en Canadá y siempre se le han llamado como la Canadian Mafia, la mafia canadiense de Deep Learning. Y Schmidt-Huber está en Suiza, una universidad más chica, y siempre ha sido muy crítico con ellos. Si quieren ver su blog, tiene como un blog propio de él. Dice que algunas cosas fueron inventadas mucho antes y que estas personas, especialmente Benjo, LeCun y Hinton, no le han dado suficiente crédito. Así que es un personaje muy controversial. Ya, entonces fue la primera arquitectura en red neural recurrente que tenía esta idea de compuertas que hablamos, o sea, estas funciones suaves, derivables con sigmoides que permiten definir qué olvido y qué no olvido en mi memoria a medida que leo el input. Ya, lo primero que hace la LSTM es que separa el estado, mi hidden state o mi vector de estado S, en dos mitades. Una mitad es mi memory cell, que lo vamos a usar con la letra C, y C es básicamente mi memoria a largo plazo, es lo que de verdad donde preservo todo lo que he trabajado. Y H es como mi memoria de trabajo, es donde yo trabajo a nivel local. ¿Ya? Por eso, no estoy seguro si es por eso, pero da la impresión que por eso se llama Long Short Term Memory, que esta es la memoria a largo plazo y esta es la memoria a corto plazo. Entonces, esta memoria de largo plazo, la idea que tiene es poder preservar en la memoria cosas importantes usando las derivadas y que todo sea controlable y aprendible y con estas componentes, con estas compuertas. ¿Y qué son las compuertas? Estas funciones suaves matemáticas que simulan la idea de una compuerta lógica, o un if then else, ¿ya? O un and o un or, pero no son lógicas completamente porque son, en verdad, son derivables y son reales. Pero con la sigmoide quedan con valores muy cercanos a 0 y muy cercanos a 1. Entonces las compuertas, es bien intimidante esto porque tiene varias compuertas. De hecho ahora vamos a ver la fórmula y no se asusten, tratemos de a poquito de irlas digiriendo. Pero cada vez que me llega un input, las distintas compuertas se usan, todas con un sigmoide, para decidir cuánto yo incorporo a mi memoria del input que me llegó y debo escribir en mi memoria y cuántas cosas yo debo olvidar. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Así que prepárense, no se asusten, que se vienen las fórmulas. Esto es la LSTM. ¿Ya? Entonces lo primero, ya. Calmemos primero el espanto y tratemos de descifrar qué está pasando aquí. Primero mi estado, ya, S, siempre tenemos la función recursiva, ¿no es cierto? Que recibe un input, recibe el estado anterior. El estado lo separé en dos partes. C, que es mi memory cell, o sea, mi memoria a largo plazo, y H, que es mi working memory. ¿Ya? Y esto es la función que me dice cómo se actualiza mi memory cell. ¿Ya? Mi output es H, es mi working memory, es el estado que tenía más reciente. ¿Cómo uno puede tratar de aprender a descifrar estas funciones tan complejas? Cada vez que vean una sigmoide, piensen en la compuesta. Piensen en estos ceros y unos que me dicen qué pasa y qué no pasa. ¿Ya? Pero tiene que depender la compuesta de la información que me está llegando. La LSTM tiene tres compuertas principales. I, F y O. I es el input, que me dice al final qué cosas del input a mí me importan, son las que yo voy a preservar en mi estado nuevo. Entonces, siempre, y todas son iguales, todas son como mini Hellman, ¿no? Entonces, tengo una compuerta que es una transformación lineal de mi input y mi memoria anterior, solamente la working memory, no trabajo sobre C, y son los mismos pesos que vimos antes, son aprendibles, etc.
Tengo otro F que me dice que olvido, o sea, qué cosas realmente las cosas que estén cercanas a 0 acá de esta salida son las cosas que yo no van a pasar al próximo paso en la memoria. Cada que yo veo un evento interesante que me diga que tengo que olvidar. Y O me dice qué cosas de la información que me está llegando son las cosas que yo tengo que pasar como output. ¿Ya? Y las tres son iguales, son sigmoides y tienen parámetros lineales del input y del estado. Cada vez que en nuestras compuertas vean una tangente hiperbólica, recuerden que la tangente hiperbólica me pasa el output a valores entre menos 1 y 1, de cierta manera estoy proponiendo un candidato de actualización. En la GRU también pasa. Entonces Z es un candidato de actualización, que también depende del input y del estado anterior, y es un candidato. Y ahora todas estas cosas operan en conjunto. Primero, ¿cómo yo hago mi nuevo valor de mi celda? Hago el Hadamard product de mi valor anterior por el F, lo que aprendí que tenía que olvidar. Entonces todo lo que ha salido con valores bajitos, con la sigmoide van a ser valores cercanos a 0, no van a pasar en mi nueva actualización de mi estado. Luego, Z es mi candidato a actualización. Z es mi nuevo candidato a estado, de toda la información que yo quiero tener. Y I es otra compuerta que me dice qué cosas me importan de Z y qué cosas no. Entonces todos los valores cercanos a 1 de esta compuerta I son las cosas de Z que yo voy a preservar. Sumo todo esto y tengo mi nueva celda. Y ahora aquí tiro como output. Acuérdense que output es solamente mi working memory, o sea la segunda mitad de mi memoria. Acá también hago un Hadamard product entre lo que salió de mi celda y el O, que es lo que yo aprendí, son las cosas que yo aprendí a que tenía que escupir como output. Son las cosas que estén cercanos a 1 aquí, son las cosas que yo tengo que devolver, y las cosas que cercanas a 0 acá son las cosas que tengo que no devolver. La idea es que todo esto entrenado en su conjunto, derivándolo con mis datos, realmente resuelve el Vanishing Gradient Problem y tiene control sobre qué cosas del input y la memoria yo voy considerando y qué cosas voy olvidando. Y vamos a tratar en esta slide, básicamente está escrito en palabras lo que les acabo de contar de qué hace cada compuerta. Yo les recomiendo, si de verdad quieren aprender esto, que se sienten un ratito con estas fórmulas, con esta idea de que cada vez que veo una sigmoide es una compuerta, de qué olvido, qué no olvido, cada vez que veo una tangente hiperbólica es un candidato a actualización, y vayan desenvolviendo por su cuenta las fórmulas, y créanme que en algún momento les va a hacer sentido. Ya, pero acá está la idea. Entonces, acá el estado entonces lo descompongo primero en dos vectores, un vector C y un vector H. Entonces C es la memoria a largo plazo y H es mi estado actual, de cierta manera, o una memoria de trabajo. Hay tres compuertas, I, F y O, que controlan mi input, o sea, qué cosas me importan del input, F, qué cosas olvido y descargo mi C, qué cosas van a tener que olvidarse en mi nueva memory cell, y output, qué es lo que a mí me importa para producir como output. Cada componente es una combinación lineal del input y el estado anterior, igual que una red Hellman, y pasa a través de una sigmoide para que los valores estén entre 0 y 1 y se parezca más a una compuerta lógica. Además, creo un candidato a actualización que también es una combinación lineal entre X y H, pero a este le pasa una activación distinta, no una sigmoide, sino una tangente hiperbólica, para que los valores estén entre menos 1 y 1. Y eso me mantiene como una escala, me mantiene en escala el valor de los estados de la working memory. ¿Ya? Entonces hasta ahora les expliqué que esto se separó en dos cosas y que tengo un input, forget y output con transformaciones lineales entre el input y el estado de mi working memory anterior, y tengo un candidato a actualización. ¿Cómo actualizo entonces mi working memory? En la parte de forget controla cuánto preservo del estado anterior, ¿no es cierto? Todo lo que esté cercano a 1 en el forget son las cosas que preservo. Y el input gate controla cuánto del candidato que yo tengo voy a poner en la memoria. ¿Se dan cuenta? Acá está cuánto pongo el candidato, cuánto yo olvido. Todas estas cosas están siendo aprendidas
en base a funciones parametrizadas y son dinámicas porque dependen de mi input que me va llegando y de mi estado anterior. Y finalmente entonces el valor de h, que es mi working memory actual, va a ser también el input y se determina basado en el contenido de mi memoria pasado por una tangente, por esta tangente hiperbólica y se controla por el output gate. ¿Ya? Entonces el output gate me dice qué cosas yo retorno, que es básicamente esto de acá. ¿Ya? Acá también paso una tangente hiperbólica entre menos y 1 de lo que me quedó y eso le pasa un output que me dice qué cosas yo debo considerar de este estado nuevo de mi memoria. Y eso es lo que yo retorno. ¿Ya? Entonces, si tuviera un problema de tagging, a esto yo le aplicaría una softmax para decir si la palabra actual es un sustantivo, un verbo o algo así. Entonces, la gran gracia de esto es que resuelve, sin entrar en mucho detalle en las matemáticas, pero ya no tenemos solamente esta matriz W que se está multiplicando muchas veces, sino tenemos estas compuertas. Y eso permite que los gradientes relacionados a la parte de la memoria a largo plazo de la memory cell se pueden mantener altos, con valores altos, con largas dependencias. ¿Ya? Y por eso la STM es tan poderosa, es una red tan poderosa que efectivamente soluciona el Vanishing Gradient Problem y es capaz de preservar información con dependencias largas. Este excelente recurso para tratar de aprender mejor cómo funcionan las LSTMs, este blog de acá, de cola, muy bueno y tiene una representación gráfica muy buena, así que los recomiendo mucho que las lean, pero acá se puede ver gráficamente lo mismo que vimos anteriormente. ¿Ya? Así podemos ver este componente que está acá es mi memory cell C, entonces aquí me está llegando mis inputs X, ¿no es cierto? Entonces aquí está clarísimo cómo este de acá es mi forget gate, que es el que yo opero a mi memory cell, ¿no es cierto? O sea, esto que está aquí. Aquí tengo entonces mi input gate que me dice qué cosas me importan de mi candidato a actualización, que es este otro de acá. Y esto es lo que estoy sumando aquí. Entonces aquí efectivamente tengo esta suma que está aquí. Y después tengo el output gate que está aquí, ¿no? Que me define qué cosas yo paso como outputs. O sea, lo recomiendo mucho que lean esto. Bueno, ahora voy a decir de nuevo algo que ya dije, pero tal vez ahora le haga más sentido. Eh, Sabemos entonces cualquier red recurrente se puede ver como una feed forward de cuando la desenrollamos entonces de muy deep y básicamente con parámetros compartidos. Cuando volvamos a la simple RNN, que ya les dije, entonces estos gradientes, el cálculo gradiente va a implicar repetir muchas veces una multiplicación. Y eso es lo que hace que los gradientes se vayan a muy chiquititos o explotan a valores muy grandes. Cuando nosotros tenemos estas compuertas, estas sigmoides, y separamos la memoria en dos cosas, realmente no te deshacemos de ese problema. Y es por eso que las LSTM son hasta actualmente una de las arquitecturas más importantes y exitosas para modelar secuencias con redes recurrentes. Y hasta la fecha, hoy en día ha cambiado un poco con el transformer, que lo vamos a ver más adelante, producen muchos estados del arte para demorar secuencias en redes neuronales. Hasta el 2016 casi era una locura la cantidad de cosas que se están haciendo con las redes recurrentes en NLP. Así que como la gente decía, como las redes convolucionales revolucionan el procesamiento de imagen y la visión computacional, las redes recurrentes están haciendo su revolución en NLP. El competidor más grande de la LSTM es la GRU, que básicamente si uno lo mira de verdad, para decir que una arquitectura nueva es un poco injusto. Yo creo que más que nada es una variación de la LSTM que es un poco más simple. Vamos a hablar entonces ahora de la GRU. ¿Ya? Entonces, la LSTM es una arquitectura súper efectiva, pero es complicada, tiene un montón de parámetros. Entonces es difícil de analizar por todas las componentes que tienen, o sea, saber si efectivamente se necesitan tantas compuertas. Y es computacionalmente cara, o sea, las RNN ya son caras
porque no se pueden paralelizar. O sea, necesito ir secuencialmente leyendo el input. A diferencia, por ejemplo, de una red convolucional en que yo puedo todos los filtros correrlos en paralelo. Y además tiene un montón de parámetros. Entonces, imagínense una LSTM bidireccional de muchas capas, la cantidad de parámetros que voy a tener. Con esa motivación se propone la Gated Recurrent Unit, GRU, por Cho, como una alternativa más barata al LSTM, pero insisto, pareciera más como para mí es una simplificación del LSTM, ¿no? Pero está basada en el mismo principio, de compuertas. Bastantes experimentos dicen que en varias tareas es competitiva. O sea, si ustedes van a usarla en PyTorch, pueden cambiar GRU por LSTM y probablemente van a ver que los resultados van a ser parecidos. Ya, entonces también se basa la idea de las compuertas, pero con muchas menos compuertas. Y además no tiene esta idea de separar el estado en working memory y memory cell, sino trabaja directamente sobre el vector S. Entonces, acá está, vemos que tiene muchas menos cosas que la LSTM. También tengo sigmoides, que ya se imaginan que son las compuertas. Entonces, a grandes rasgos, ya tengo solamente un estado, S. Y básicamente lo que está pasando es que cada vez que vean algo con una cola de chancho encima, un tilde es un candidato, ¿ya? Entonces S subj tilde es mi candidato a nuevo vector de estados, S, y es una transformación lineal del input, pero se le aplica acá un R, una compuerta sobre R. Y R básicamente es que me dice que me preservo sobre el estado anterior, ¿ya? Entonces, este R que también es una transformación lineal de el input y el estado anterior, le aplico esto y con esto digo qué me importa entonces a mí tener de qué cosas sobre el estado anterior yo quiero en mi candidato. Y después cuando quiero actualizar mi estado completo, entonces además hago una interpolación de cuánto yo considero del estado anterior y cuánto yo considero de mi candidato. O sea, igual en realidad, porque el candidato ya depende de R de cuánto yo considero mi estado anterior. Y Z me dice cuánto yo interpolo al final, cuánto yo uso del estado anterior y del estado nuevo. Esto que está pasando aquí es muy, muy, muy similar a este dibujo de acá. Es muy similar a esta idea de que yo tengo una interpolación. O sea que tengo mi compuerta y uno menos mi compuerta. Y lo que está en mi compuerta es lo que, como interpolo entre X y S, ¿no es cierto? Aquí estoy en la GRU, estoy interpolando entre mi candidato a actualización y mi estado anterior. Pero ese candidato también lo construyo en base a mi input y también a una compuerta que me dice cuánto me importa del estado anterior. Bueno, y mi output es mi estado. Son muy engorrosas estas arquitecturas, de entenderlas lógicamente, funcionan bien en la práctica, pero su motivación, a mí lo que más me interesa que entiendan es con que entiendan el ejemplo inicial de cómo funcionan las compuertas y entender que con las sigmoides yo tengo, esto lo hago derivable y aprendible, para mí es suficiente. Ya, entonces aquí está la misma idea pero escrita en palabras. Entonces tengo una compuerta R que se usa para tener control sobre el estado anterior y tener un candidato. ¿Ya? Por eso siempre acuérdense los candidatos, pongo una tangente hiperbólica para que esté siempre todo entre menos 1 y 1. Entonces R me dice cuánto, para generar este candidato, cuánto considero el estado anterior y cuánto considero el input. Y el estado nuevo, que también va a ser el output, se determina entre una interpolación entre el estado anterior y el candidato propuesto. Y esa interpolación es controlada por otra compuerta que aprendo que se llama Z. La GRU se ha mostrado ser súper eficiente en tareas como language modeling y traducción automática. Y todavía no hay claridad de cuál es mejor. Ya, se está estudiando aún en día. Yo creo que son los mejores para sus tareas si lo van a usar y que experimenten. ¿Ya? En una librería como PyTorch o TensorFlow, generalmente los parámetros son muy parecidos, así que pueden cambiar fácilmente un experimento en GRU y otro experimento con el STM.
Ya acá hay un paper que hace una comparación empírica en varias cosas entre la GRU y la LSTM. Esto ya vimos a grandes rasgos cómo funcionan tres arquitecturas súper importantes de redes neuronales recurrentes, la red más simple, ELMAN, y dos redes con compuertas, la LSTM y la GRU. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de cosas que se pueden hacer en NLP usando redes recurrentes. Ya, un ejemplo simple es hacer clasificación de oraciones por sentimiento. Para eso podemos usar la arquitectura del acceptor, o sea, codifico toda mi secuencia de vectores que son word embeddings con mi RNN y uso mi último estado para después clasificar. Entonces tengo una secuencia, tengo todos los patrones, entonces en sentimiento pasa entonces que el orden de las cosas importa. Y que no es simplemente back of words, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, it's not life affirming, it's vulgar and mean, but I like it. Entonces acá tengo un montón de cosas negativas, pero al final el sentimiento global está definido con este but, con este pero. Acá alguien dice que es disappointing, entonces no cumple las expectativas, que solamente logra hacer una película decente, pero no es mortalmente brillante. Entonces todas estas palabras son complicadas acá. Este tipo de oraciones son complejas de tratar y se imaginarán que para un modelo back of words con una red de regresión logística o un naive Bayes es muy difícil de atacar este tipo de problemas. Entonces puede pasar que oraciones positivas tengan algunas frases negativas como not life affirming, vulgar, vulgar y mean de malo. Y es posiblemente que oraciones negativas tengan algunas expresiones positivas como mortalmente brillante. Entonces, realmente poder predecir el sentimiento de una oración completa requiere entender no solamente las frases individuales, pero sino el contexto en el que ocurren. Y estas son construcciones lingüísticas que importa la estructura, ¿no es cierto? Como la negación y entender la estructura global de una oración. Entonces, con un acceptor podemos hacer tokenización, después podemos leer las oraciones palabra a palabra, después puedo tener un embedding layer preinicializado con Word2Vec, y después el último estado lo puedo pasar por una red feed forward con un softmax layer con outputs positivo y negativo. Entonces tengo dos outputs nomás, puedo tener una logistic loss, por ejemplo. Ya acá hablan de cross-entropy loss, pero si son dos clases podría ser solamente una logistic loss con el sentimiento original. Ya, entonces tengo mi secuencia, entonces tengo un embedding por cada uno, que es mi embedding layer, le paso mi RNN, le paso mi multilayer perceptron, le paso una softmax y con eso hago mi predicción. Perfecto. Puedo inicializar entonces mi embedding matrix con mi matriz de matrix, mi matriz de embeddings con embeddings, como les decía, con un corpus preentrenado, usando cosas como Word2Vec o Globe. Se puede mejorar el modelo usando redes bidireccionales, o sea, toda la idea de bidireccionalidad o redes neuronales multicapas se pueden usar con las LSTMs, claramente. Algo interesante, por ejemplo, si tengo oraciones muy largas, o sea, muy largas, uno puede tener una jerarquía de redes neuronales recurrentes. Entonces, primero puedo separar la oración en partes, en base a puntuación. Por ejemplo, podría ser que esta es una parte de la oración, esta es otra parte de la oración, esta es otra parte de la oración. Y por cada parte tengo una RNN en base a palabra y eso me da un vector final. Esto también me da un vector, esto me da un vector. Y todos esos vectores también los concateno y tengo otra nueva secuencia de vectores. Entonces puedo tener una jerarquía de RNNs. ¿Ya? Y eso se porta bien para oraciones largas. Entonces la oración se particiona en partes más cortas, basadas en cosas como puntuación, y cada espacio, como cada fragmento de la oración, se alimenta a otra red bidireccional. Entonces tengo una red primero que lee los pedazos de oración, los fragmentos de oración, crea un vector con el último estado, y tengo otra nueva secuencia de vectores y sobre esa tengo otra RNN. Lo mismo se ha usado para hacer clasificación de sentimiento a nivel de documento. Es un documento muy largo, como un acta que tenga muchas cosas, mucha oración. Uno puede dar que cada oración tiene su propia RNN. Entonces mi idea es que mi oración es una secuencia de palabras, mi documento es una secuencia de oraciones. Y mi oración es un vector que se construye con una RNN a partir de mi secuencia de palabras. Y mi oración es una RNN que se construye a partir de esta secuencia de vectores de oración. ¿Ya? Entonces tengo esta idea de jerarquía.
todo esto se junta en una gran red que al final tengo una loss en base a mis datos de entrenamiento y aprendo todos mis pesos para atrás. Ya, este es un problema que me gusta mucho, es una arquitectura que se llama DeepMoji, es súper interesante. La idea aquí era, ¿se acuerdan que siempre hemos hablado de esta idea de supervisión a distancia? De que uno puede entrenar un modelo con datos etiquetados gratuitamente a partir de la red, sobre todo en sentimiento, con emoticones positivos y negativos. La idea de esto era más allá y no solamente emoticones, sino emojis, sino todos los símbolos que me da el celular, ¿no? La cara de bombero, la cara de perro, el gato haciendo así. Todas esas cosas son emojis que al final tienen información de emociones. Entonces lo que propusieron esta gente era bajarse un corpus gigante de 634 millones de tweets y entrenar una red para predecir emojis. O sea, me bajaba tweets con caras felices, caras tristes, con un perro, con un gato, con un niño. Con esos emojis, sacaba el emoji del tweet y ese era mi espacio de etiqueta. Entonces tenía una softmax por todas las posibles etiquetas, que eran 64. Entonces, y estaba yendo mucho más allá del emoticon. Entonces lo que hizo esta gente usaron el STM para entrenar una red para aprender a predecir este problema usando redes bidireccionales y capas LSTMs, ¿ya? Y más cosas que usaban como conexiones saltadas y hacer cosas tipo pooling y atención, que vamos a ver más adelante. Pero la idea era que esto es capaz entonces de predecir una distribución, ¿ya? Entonces, para cada oración te dice una distribución de probabilidad sobre los posibles emojis que podrían representar esto, ¿ya? Lo cual es genial. Acá tenemos tristeza, por ejemplo. Acá vemos cómo aprende la sutileza del idioma, ¿eh? Como esto es shed, esto es ya no lo voy a decir, pero y acá tenemos de shed, ¿no es cierto? Esto es la, bla, bla, bla. Ven que esto es una sutileza del lenguaje súper coloquial, de cómo esto es algo es bacán, y cómo esto aprende una distribución positiva de emojis, y acá una distribución negativa solamente por poner un determiner, un artículo aquí. ¿Ya? Lo que para mí me parece brillante. Esta es la arquitectura, básicamente son dos capas de LSTMs bidireccionales, después tiene atención y además tiene salto. O sea, significa salto que el embedding pasa para acá, pero también pasa la capa de atención. Ya más adelante vamos a ver lo que es una capa de atención. Y lo que ellos proponían después era, ok, ya resuelvo este problema, pero ¿para qué? Lo que ellos decían era que si yo resolvía este problema, tenía esta red preentrenada para esta tarea, después esa red se podía usar para otras tareas, en las que existen más específicas asociadas a cosas de sentimientos u emociones. Entonces, si yo tengo tareas afectivas, defino una tarea afectiva como cualquier tarea que tenga relación con emociones y sentimientos, que no solamente clasificar si un tweet es positivo o negativo, puede ser las emociones que tenga un tweet, si tiene rabia, furia, tristeza, alegría, si hay sarcasmo. Entonces los autores tomaron varias tareas existentes, tasks con datos etiquetados para estos problemas, y lo que ellos proponían era que si yo preentrenaba una red solamente para resolver el tema de los emojis, después solamente haciéndole un fine tuning, o sea que lo reentreno un poquito con estos datos que son más chiquititos, no son de millones, sino de miles, podía obtener un modelo súper bueno. Esa era la idea. Entonces lo que proponían ellos era lo más problemático cuando no hace transfer learning, o sea que tengo una red entrenada con un corpus y aprendo una configuración y después quiero usar esa información para resolver otra tarea, donde yo reajusto los parámetros con mis nuevos datos de entrenamiento, es que a veces esto lo que pasa es que como la red es muy grande puede overfitear el dato nuevo y olvidar todo lo útil que aprendió sobre el corpus grande. Entonces básicamente lo que ellos proponían era una técnica de cómo hacer transfer learning, que ellos le llaman chain thaw, ¿ya? Que se lo voy a explicar ahora, pero básicamente la idea es congelar ciertas capas. Pero esta idea entonces, preentrenando el modelo con emojis usando una LSTM y después reentrenando para cada tarea, obtuvo resultados súper buenos. Hay un demo acá que lo pueden probar online, donde uno le puede poner entonces las oraciones y te da la distribución de probabilidad de los emojis. ¿Cómo hacía el transfer learning? Esta idea del chain thaw es básicamente que yo cuando reentreno, congelo algunas capas. ¿Ya? Entonces lo primero que hacían, entonces yo solamente lo que está en azul es lo que yo congelo. Entonces la primera pasada de backpropagation
yo solamente actualizo los pesos de la última capa. O sea, piensen, yo reentrené una red gigante hasta el STM con todos mis emojis y ahora quiero usar esto para resolver otro problema, que sea sentimiento, solamente positivo o negativo. Entonces yo reentreno mi red con mis datos nuevos de positivo o negativo, pero congelo todos los parámetros de la primera y la segunda capa. Los trato como valores fijos. Después después de hacer esto un rato, un par de épocas, me quedo con una nueva configuración que ya está más adaptada a mi problema de sentimiento. Y después lo mismo, pero congelo la segunda y la tercera y aprendo solamente la primera. Entonces siempre voy congelando todas menos una, esa es la idea. Y después al final hago una pasada sobre todas las capas. Y tengo control de la tasa de aprendizaje, ¿no es cierto? Y las épocas que hago para no sobreespecificarme. Siempre tengo ese gran truco en entrenar estas redes neuronales. Y lo último que les quería decir, ya para cerrar, es bueno, ya saben que las redes recurrentes se pueden usar mucho para etiquetado de secuencia, para sequence labeling. ¿Cómo lo hacían? Como vimos en el video anterior, era con un transductor. Que básicamente puedo tener una red bidireccional, por ejemplo, para post tagging, y puedo tener un output para cada una de las posiciones de mi secuencia. Algo más poderoso aún que yo puedo hacer es recordar algo que vimos un par de clases anteriores, que es el Conditional Random Field, que era un modelo muy poderoso para aprender secuencia. Es combinar el Conditional Random Field con la LSTM. ¿Ya? Entonces, básicamente, si se acuerdan del Conditional Random Field, yo tenía básicamente una softmax gigante sobre todas las posibles secuencias, de, por ejemplo, para los speech tags, y hacía una normalización global que era súper cara, pero requería tener un vector de características por cada posición. Y lo que hacían antiguamente la gente que hacía Conditional Random Fields es que ese vector de características era hecho a mano, ¿no es cierto? Que requería mucho conocimiento lingüístico. La idea es reemplazar la parte de sacar del vector a mano y usar vectores aprendidos con una LSTM. Entonces la LSTM me da vectores de cada posición contextualizados y eso lo uso en conjunto con la Conditional Random Field y hago un modelo entonces súper poderoso para hacer tagging y lo puedo mezclar con las cosas que vimos antes del algoritmo Viterbi para encontrar la secuencia más probable y todo eso. ¿Ya? Esto es un tema mucho más avanzado, pero se los dejo acá por si quieren aprender. Sepan si quieren hacer un tagger potente que pueden combinar una red bidireccional STM con un Conditional Random Field. Y eso, pues, con esto terminamos la clase de redes recurrentes. Fue una clase larga, separada en dos partes. Vimos entonces toda esta idea de esta función matemática abstracta que me permite codificar secuencias de vectores en un vector, que puede ser bidireccional o puede tener varias capas. Y vimos que se puede usar tanto para clasificación como para etiquetado de secuencia. Y después vimos varias implementaciones de esto, la más simple, la Hellman, que era básicamente unas transformaciones lineales del input y el estado anterior, pero tenían el problema del gradiente desvaneciente para realmente poder aprender dependencias de largo plazo. Y para eso la idea es usar compuertas, motivamos la compuerta como una noción lógica que me tiene control de qué olvido y no olvido de mi memoria. Y eso se puede representar con estas compuertas aprendibles, con estas capas sigmoidales. Y las arquitecturas que hacen eso son la LSTM y la GRU, que son arquitecturas complejas de muchas capas, perdón, de muchas compuertas, pero la lógica más o menos esa, es que yo pueda aprender qué olvido y no olvido en mi memoria según lo que voy leyendo. Y después finalizamos viendo algunos ejemplos interesantes de cómo la LSTM y estas redes recurrentes se pueden usar en LP. Eso. Muchas gracias. Chau.